Y queridos amigos, como siempre es un placer, como siempre es un honor y un privilegio poder compartir estos momentos, estos escenarios a través de este espacio que se llama Pandemia Misterio en su programa nocturno RCN que se emite todos los viernes en emisión nacional para hablar de esos hechos históricos que están en nuestra realidad, pero que a veces no comprendemos o tienen otras matices de las cuales desconocemos. Y quiero hoy continuar alerto a los oyentes, a las personas que nos escuchan, porque continuamos con el gran intelectual, con el gran investigador Tomás Esteves Bianchini, que ustedes me han pedido. Es increíble, increíble cuántos correos, cuántos mensajes he recibido pidiendo que continuemos en conversaciones con don Tomás. Por esto yo he aplazado algunos de otros programas que ya hemos venido planeando para continuar y no perder ese hilo conductor que muy bien Tomás nos ha presentado sobre muchos temas que están relacionados, pero que tienen una profundidad importante. Hemos hablado de personalidades, hemos hablado del Club de Roma, de personalidades que están dentro de esas grandes élites que controlan el mundo, qué hay detrás de la calentología, de toda esta histeria verde que nos están mostrando por estos días. Y todo eso tiene una relación y tiene un fin. Y lo hemos venido desgranando como una mazorca con don Tomás aquí en nuestro espacio. Por eso quiero seguir hablando con Tomás en esta oportunidad. Les recuerdo que si quieren también seguirnos o vernos, conocernos, pueden seguirnos en nuestro canal oficial de YouTube. Búsquenos como Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. Búsquenos, suscríbase, active la campanita, opine en los lugares donde usted puede escribir sus comentarios. Hágalo porque todo eso nos ayuda a saber qué temas quieren ustedes que sigamos tratando. Y por supuesto, si quieren también en otras redes sociales, para que estemos muy conectados de lo que sucede en nuestro espacio, en nuestro programa, búsquenos como Misterio Diego Reyes en TikTok, en Instagram y en Facebook. Misterio Diego Reyes. Y ahí estamos también presentes y hacemos estamos publicando contenidos y videos por esos medios. Quiero saludar entonces a nuestro invitado, a don Tomás Esteves Bianchini, que está ya con nosotros. Tomás, gracias por estar aquí nuevamente en este programa en Pandemia Misterio de Nocturna RCN. De nuevo, muchas gracias, Diego, por la invitación y a la amable audiencia. Aquí seguimos al pie del micrófono. Muchos temas podríamos tratar con usted. Necesitaríamos horas y horas porque es impresionante la cantidad de información que usted maneja y cómo de una manera tan pedagógica y sencilla nos la trae y nos la expone a toda la audiencia. Pero en las conversaciones previas que hemos sostenido a este programa, usted me habló de algo importante y es cómo percibimos realmente a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es asesina, nuestra naturaleza es perjudicial en la historia a los seres humanos. Lo digo porque han ocurrido N hechos catastróficos en la humanidad de índole natural y esas catástrofes se han llevado por delante a miles de vidas. Pero usted hace un parangón y mira las acciones humanas, es decir, las guerras, las políticas fallidas, las dictaduras y estos hechos que también se han llevado por delante a muchas personas. ¿Qué nos puede contar para iniciar esta conversación desde ese punto, don Tomás? Bueno, tendríamos que hacer dos, digamos, dos capítulos aparte. Uno es el tiempo histórico documentado y otro es el tiempo prehistórico desde que existimos como humanos, que se deduce de hallazgos arqueológicos, de sedimentos,
testigos de clima como los de hielo, los cilindros de hielo que excavan y nos narran, por ejemplo, 600.000 años de historia, etcétera. Entonces, para comenzar en el tiempo histórico, existe el mito de que la naturaleza es asesina. Y yo hice un ejercicio muy sencillo que cualquiera puede hacer. Busqué las peores catástrofes documentadas Sí. entre tsunamis, terremotos, megavolcanes. Ujú. Y luego busqué las peores matanzas de seres humanos a seres humanos, la mayoría de las cuales eh, son debidas a guerras. Pero Claro, una guerra es un estado de excepción cuando un pueblo se defiende de otro pueblo invasor o dos facciones al interior de un país desatan una guerra civil. correcto. Así es. Pero he de citar a Albert Rummel. Rummel en un libro que se llama Democidio, muertos por el gobierno, Dead by Government. Él acuña la frase democidio. Genocidio es cuando alguien asesina a un pueblo solo por el hecho de ser ese pueblo. Sí, Es decir, cuando se asesina en masa. Mientras que Rummel distingue democidio es cuando sus propios gobiernos, pues los propios estados deciden despoblar una parte de su propio territorio. Entonces, en su libro, él también hace una tabla y coloca los peores democidios. Entonces, entre mire, guerras, genocidios y interesante. democidios, si tú acomodas en una tabla Excel las primeras 20 catástrofes y luego al ladito, en otra tabla, los primeros 20 genocidios, democidios, etcétera, ya se van a sorprender con el resultado final cuando haces el total. Claro, entonces, Muertos por la eh, naturaleza, ¿sí? estamos hablando entonces de catástrofes naturales que fueron no solo, valga la redundancia, muy catastróficas, sino también que se llevaron miles de vidas. Entonces, no sé, viene a mi mente la erupción del volcán Vesubio en Pompeya Sí. o, o qué otros tienes ahí de que hayas tenido en tu estudio, Tomás. Inclusive el Vesubio es muy histórico porque muere Plinio el Viejo y desaparece el pueblo de Pompeya, pero en el año 79. Sí. Pero ese es un eructo apenas O en sea, cuanto a cifras. han existido unos más Sí, mortales. sí, claro. Entonces, acomodemos en una tabla las principales catástrofes, las primeras. Yo hice la sumatoria cuando tenía apenas 14, pero podemos hacerlo con 20. Sí, señor. En mi sumatoria de 14 tragedias naturales y 14, digamos, genocidios humanos, la cifra sorprende. La naturaleza ha matado 8 millones, mientras que los humanos hemos matado más de 150. Qué barbaridad. Claro. Esa tabla ya de por sí ya sorprende. He de Entonces, mencionar algunos, me toca aquí consultar mi tabla. por favor, Eh, todo eso por está en su ejemplo, libro. sí, sí, está en el libro. De los documentados en su orden, terremoto de Shanxi, China, 1975, eh, con, eh, con 830.000 muertos. Luego le sigue terremoto de Calcuta, India, con 300.000. Tsunami del Océano Índico, este es muy reciente, 2004, Ah, sí. 260.000. Seguimos disminuyendo, disminuyendo. Nos vamos hasta Armero, Colombia, 20.000. Alcanza a quedar Armero entre las principales También, 14. también mirar que esas catástrofes, por ejemplo, la de la India que tú mencionas, son lugares, son países densamente, extremadamente poblados, ¿no? Son muy poblados a Sí, comparación con nosotros, ¿no? Entonces, a veces las cifras allá superan los 100.000, 200.000, y aquí me dice, según la cifra, en Armero alrededor de 20.000. sí, Y y fue considerada la peor tragedia volcánica del siglo. claro, correcto, correcto. Entonces, quedamos en la cifra de que por estos eventos naturales,
catástrofes naturales, alrededor de 8 millones, ¿no? 8 Sí, y millones ahora de cojamos víctimas. algunos de elementos de la otra tabla, ¿Sí? los causados por la estupidez humana o por Adelante. ideas. Sí. Entonces empecemos con la revolución cultural de Mao. Ujú. Dicen que entre 60 y 70 millones. Wow. Las purgas de Stalin, el comunismo ruso, 40 millones. La Shoah o el Holocausto, 6 millones. Eh, matanzas de civiles japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, 11 eh, millones de chinos y rusos asesinados por el imperio japonés. Ujú. Sí, Eh, seguimos disminuyendo. Ahí va a caber la matanza de Leopoldo de Bélgica, que asesinó 8 millones de congoleses. sí, Prácticamente despobló la mitad del Congo, un solo señor. Y vamos disminuyendo, disminuyendo, hasta que llegamos a la última de mi tabla, que es genocidio, no es guerra, porque ya Japón se había rendido. sí. Y es la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, Nagasaki. dos pueblos llenos de civiles que no tenían ni fábricas de armamentos, ni bodegas de armamentos, solamente civiles, 300.000. Por eso, Entonces, por eso, Tomás, es importante eh, relacionar todo lo que los datos y los hechos que estamos diciendo, porque estas élites de las que tanto hemos hablado, y no voy a ser redundante, les encanta provocar guerras, ¿no? Siempre, porque en una guerra fácilmente con un arma, una bomba, todas estas tecnologías para la guerra se llevan miles y miles de vidas muy fácil. Entonces, por eso les encanta la guerra, además de que aprendimos con el Club de Roma y todos los programas anteriores cómo ellos tienen una premisa o tienen una máxima para ellos, que es que el mundo está sobrepoblado y hay que reducir el número de personas en la Tierra. Entonces, una explicación ahí es evidente cómo las guerras, las grandes guerras en el mundo o los genocidios o democidios han causado más de 100 millones, o bueno, la cifra pasó por ahí, de muertos. Las guerras en ese sentido son muy efectivas, ¿no? exacto, cuando comparamos las causadas por la estupidez humana, o por ideas, o por políticas, vemos que más o menos es 20-1, si lo comparamos con las tragedias causadas por tsunamis o volcanes o Claro. Don Tomás, a propósito de los volcanes, usted ha sido también uno de los grandes estudiosos de los volcanes en Colombia y por ende en el mundo. Escribió, creo que un libro, usted me corregirá, un libro sobre el tema volcánico. Y usted, algo que particularmente me ha gustado mucho de hablar con Tomás Esteves, nuestro invitado, a que los invito para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, y puedan también vernos y escribir allí en la cajita de los comentarios, es que él no se queda solo con el tema científico, el tema biológico, el tema geológico, sino también lo relaciona con el tema histórico. Entonces, en ese estudio interesantísimo que usted ha hecho sobre volcanes, tiene algo importante, que es esos hechos históricos que estuvieron gestándose o ocurriendo durante la época en que hubo grandes erupciones, ¿no? exacto. Entonces, bueno, lo escribimos con el vulcanólogo José Luis Ceballos en 1979. Tuvimos el privilegio de viajar con un maestro que me enseñó a reconocer el paisaje volcánico. Estuvimos por casi todos los volcanes de Colombia, haciendo fotografía y documentando. Eh, Volcanes de Colombia se llama el libro. Sí. Bueno, básicamente se suele creer que los volcanes afectan mucho el clima y para la mayoría de los escépticos pueden decir que los volcanes han tirado más gas carbónico que toda la revolución industrial. Y lo cual es cierto, Ujú. pero como el tema no es el gas carbónico, es el sol,
Entonces los volcanes poco importan porque producen alteraciones climáticas, digamos que pueden durar de 5 a 10 años, dependiendo de la intensidad del volcán, y después todo vuelve a la normalidad. Entonces no se puede decir que ellos sean los grandes impulsores del cambio climático. Es Correcto. más, muchas de las veces producen es más frío, porque arrojan sus aerosoles a la alta atmósfera Y, y van y a se provocar es forma, y se forma como una especie de niebla que impide que entre con todo su rigor los rayos solares, ¿no? En exacto. muchas, Entonces, un buen recuento es pues narrarles un poco con un poquito de humor que hace miles de años algunos chamanes emplumados podrían haber arrojado doncellas por algún cráter para apaciguar a los dioses, porque el hombre antiguo pues no entendía mucho qué pasaba ahí, ¿no? sí, Y también los nórdicos estaban devolviendo el oro, saqueado muchas veces, eh, en el año 536 porque el sol lo estaban devolviendo como ofrenda al sol, porque el sol estaba ocurriendo algo muy extraño. En toda Europa se narra, esto es todavía época pre-vikingo, los nórdicos encontraron que el sol se lo podía mirar. El claro. historiador, el historiador romano de la época bizantina narra que durante estos años del 536 en adelante algo raro estaba pasando porque el sol se lo podía mirar como si fuese la luna Y y ya por no ende, calentaba. y por ende los vikingos fueron tan excelsos navegantes, ¿no? Porque sabían Sí, y podían controlar con la posición del sol y toda esta cuestión, cómo guiarse en el mar adentro. de hecho para ellos era muy importante el sol y si al sol le estaba ocurriendo algo, pues era de angustia. Claro. Y los romanos en la época de, dice nuestro historiador, que era el año 10 del gobierno de Justiniano y al sol se lo podía mirar sin encandilar. Y vamos a encontrar en los anales del Ulster, de la Irlanda antigua, a que aquella época la llamaron Perditio Panis, la época en que no hubo más pan. En la China se narra, está documentado, de que el planeta entero era víctima de una niebla seca y espesa que Ajá. caía sobre el mundo. Hubo hambrunas en todas partes. ¿Qué sucedió en el año 536? Pues que al otro lado del mundo, un mundo todavía por descubrir, un volcán de proporciones absolutamente inimaginables, el Ilopango, hizo erupción. Hoy día es un hermoso lago del país San Salvador, El Salvador. Sí. Es el más hermoso lago de 80 kilómetros de diámetro. Ojo, ese es el cráter, 80 kilómetros de diámetro. Imagínense el tamaño de esa erupción. Tanto que en Europa se desata la primera pandemia registrada, la pandemia de Justiniano, que Ajá. mató 20 millones de habitantes de aquella época Sí. por el enfriamiento que causó la erupción del Ilopango. Don Tomás, Entonces, quiero hacer un paréntesis porque yo siempre le digo a los oyentes que por favor ustedes relacionen todo lo que sucede, lo que no nos quedemos en la erupción de ese volcán en Centroamérica que afectó la temperatura de todo el planeta en ese momento y, y nos quedamos ahí, no, relacionemos con las cosas que ocurren en la actualidad. Quiero mostrarte algo, yo ya lo había mencionado aquí en el programa, pero quiero mostrarles lo siguiente. Voy a tratar de compartir aquí la pantalla y es un proyecto que estaba impulsando hace un tiempo el señor Bill Gates. No sé si lo estás viendo ahí, los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. sí lo veo. Es una noticia que dice lo siguiente. Bill Gates quiere detener el cambio climático, ojo con esto, con una nube química, una nube artificial que teñirá el cielo de marrón. Bueno, esto ya de que sea marrón o verde o eso no quita nada.
Lo gravísimo de eso es que eso haría una especie de una capa que protegería, que impediría que los rayos solares ingresaran a la Tierra y que lo primero que se afecta con un cambio de estas dimensiones, la agricultura. Es decir, los campos dejarían de producir porque se necesita el sol, de alguna manera, o siempre es un requisito para la agricultura, y habría hambrunas como en el año 500, como nos lo está contando don Tomás, con la erupción de ese volcán que creó esa especie de capa de humo, de vapor que cubría los cielos y era tan espesa que se podía ver a simple vista el sol. Entonces, esto es gravísimo y es lo que yo quiero que la gente aprenda a relacionar para que entendamos un poco por qué no es tan loable o tan bueno esto que este señor Bill Gates, algunos dicen, no, es que ese señor tiene tanta plata que ahora nos quiere ayudar y quiere ayudar al mundo. No, miren las ideas. Por ejemplo, esta idea que no me la estoy inventando yo, sino ustedes la pueden buscar en internet, la nube artificial que él la propuso y muchos científicos se opusieron, sería de algo catastrófico para la humanidad en el tema de la agricultura. Y no solo con eso, sino tienen muchos otros daños. Quería hacer ese paréntesis, Tomás. Bueno, ya volvemos a los volcanes, pero es interesantísimo el paréntesis porque les conté la vez pasada, en nuestra entrevista pasada, sobre el rey del Principito, que Sí. decía que el sol le obedece siempre y cuando le diga acuéstese a las 6 de la tarde. Pues estos señores son igualiticos. Existe el ciclo multidecadal del Atlántico Norte, AMO, por sus siglas en inglés, Atlantic Multidecadal Oscillation, que ya está terminando. Y existe el ciclo de Charvatova de 179 años que está entrando en fase negativa. ¡Qué casualidad! Ellos saben que ya vamos para frío. Ujú. Y si echan un poquitico de ese polvillo químico de Kill Gates, pues es que a ellos les interesa acabar con la agricultura, Claro, oscurecer el planeta. Pero lo más chistoso es que ellos mismos promueven los paneles solares. correcto. Y si enfrían el planeta, va a caer nieve sobre los paneles solares y van a ser menos eficientes. Y nos venden un cambio de alimentación. Entonces, carne sintética, eh, Insectos. insectos. Entonces, a eso es lo que yo voy y por eso me encanta hablar con usted, Tomás, porque uno puede relacionar y entender el panorama muy claro, o sea, muy claro. Para que los aviones de Bill Gates cumplieran el mismo volumen de aerosoles o nanopartículas sólidas de algún carbonato, tiza, lo que quieran, carbonato de calcio, de estroncio, de bario. Ahora les explico por qué bario y estroncio y por qué aluminio, pero digamos que cualquier tiza molida, para Sí, resumirlo. sí, sí, sí. El solo Pinatubo, volcán de las Filipinas, el único en tiempo histórico actual que alcanzó un índice volcánico de 6. Ahora les muestro qué es el índice volcánico. El Pinatubo enfrió el planeta durante casi 8 años, pero para Increíble. llegar al volumen que soltó el Pinatubo, tendrían que más o menos despegar unos 100.000 vuelos. 100.000. Y la cantidad de gas carbónico que habría que gastar en esos vuelos eh, taparía completamente su teoría de que es el gas carbónico el que está calentando el planeta, porque con ese gas carbónico calentarían más. O sea, se contradicen con lo de los paneles solares y se Claro. contradicen con lo del gas carbónico, pero la intención es tapar el sol con las manos porque no lo pueden seguir tapando porque es el sol el que manda. Pero de todas formas, la acción es para poder decir, ve, el planeta se está enfriando, agradezcanos. Si no hubieran sido por los avioncitos que despegaron con la propuesta de Bill Gates, nos estaríamos cocinando como lo predecía la Greta Thunberg. Sí, O sea, gracias a nosotros. Se inventan el problema, se inventan la solución y después hay que agradecerles. así es, así es. Bueno, es increíble. Bueno, Tomás, entonces estábamos hablando sobre los volcanes y ¿qué más nos puedes contar sobre esa investigación que has hecho? Bueno, pues para eso hay que hacer un resumen de lo que son las escalas tanto de huracanes, sismos, volcanes.
Las escalas en la naturaleza siempre son logarítmicas. ¿Eso qué quiere decir? Si hay un temblor de grado 6, por ejemplo, que ya saca a las personas de sus casas, y pasamos a grado 7, el grado 7 ya fue 10 veces más poderoso. Y si pasamos al grado 8, es 10 veces más poderoso que el anterior. Va en escalas logarítmicas de 10. Quiere decir que entre el temblor de grado 7, 6 y el temblor de grado 8, el de 8 fue 100 veces más poderoso. Y estas escalas también ocurren inversamente en el tiempo. O sea, temblores de grado 8, por ahí por decir un ejemplo, cada 20 o 50 años. Claro. Temblores de grado 7 por ahí cada 2 años. Temblores de grado 6 varias veces al año. Usted me Temblores habla, de grado 5 casi que uno por semana en alguna Tomás, parte del mundo. claro, usted habla de las escalas y otro, discúlpeme que me meta tanto y haga tantos paréntesis, Tomás, pero es que no quiero dejar desaprovechar la oportunidad. Y es, muchos colegas hablan, todavía hablan de 6,5 en la escala de Richter o Richter. Entiendo que ya no se utiliza esa denominación, ya no se debe hablar de escala de Richter para los movimientos sísmicos. Sí, lo que pasa es que hay dos enfoques. Mercalli era italiano y básicamente Mercalli se refiere a la reacción sobre las personas. La escala de Mercalli es cómo reaccionaron las personas. En un grado se salieron de sus casas, en otro grado ya se caen ciertos muros, en otro grado ya se caen techos. Mientras que la de Richter es más cantidad de energía desplegada. Pero volvamos a los volcanes, para no Sí, salirnos del tema. perfecto. Las escalas IEB significa índice de explosividad volcánica, que mide cuánto material particulado arrojó a la Tierra, a la atmósfera, en forma de lavas, eh, bombas, cenizas, aerosoles y gases calientes. Ese índice de explosividad volcánica va de 1 a 8. Índice 1 es un volcán tan inofensivo que es objeto de turismo, como en Hawái, que la gente va a mirar los chorritos de lava pasando. Sí, Índice correcto. de explosividad volcánica 2, volcanes que echan un poquito de fumarolas y ya se tranquilizan. El grado 3 ya alcanza uno a ver que cae ceniza. Grado 4 ya empieza a tirar bombas y la pili, unas piedrillas que caen. Bueno, ahí vamos subiendo. Ahora sí hablemos de los importantes. Entonces voy a empezar de atrás para adelante. Adelante. Índice de explosividad 8 lo llaman nivel apocalíptico. Puede extinguir la civilización humana. El único que conocemos cuando había humanos ya rodando sobre el planeta ocurrió hace 77.000 años en el Toba, Indonesia. El Toba hoy día es un lago de más de 150 kilómetros de diámetro. Un hermoso lago en alguna parte de Indonesia, en la isla más grande, creo que es Borneo, sí, ahí está el Toba. Ese lago fue el cráter, imagínense el tamaño. Oscureció el planeta por meses enteros, la humanidad casi llegó a la extinción. Ujú. No quedamos sino, algunos dicen que 6.000 personas, otros dicen que unas 700. Quedamos allá en el sur oeste de África, cerca de los desiertos del Kalahari. Por lo tanto, nuestros abuelitos, venerables abuelitos, los Noé que salvaron la humanidad, son los actuales bosquimanos. ¿Por qué? Porque sabían encontrar agua, sabían comer cosas de la orilla del mar, sabían buscar alimento y el hombre volvió a salir de África por segunda vez y volvió a reconquistar el mundo. O sea que ellos son nuestros abuelitos. Correcto, Entonces, claro. bueno, vamos al nivel 7. Hace 37.000 años estalló los campos flegreos, no el estornudo que llamamos el Vesubio. Ese es uno de los volcancitos de los campos flegreos en Nápoles, Italia. Ese es uno.
Los Campos Flegrieos en su totalidad es todo el área de la ciudad de Nápoles. Eso estalló completico, completico hace 37.000 años, Ah, oscureció Europa, ese es grado 7, ¿no? correcto. Y extinguió al Neandertal. El planeta se enfrió gracias a que había cuevas, tenemos genes de Neandertal, quiere decir que en las cuevas pasaron cosas mucho más amables. Sí, Entonces, eh, luego viene ya, vámonos a la historia, ahora sí ya, ya dejamos la prehistoria, entremos a la historia. Santorini, en la isla de Tera, el volcán sí, Santorini. Desapareció completamente la isla de Tera, la explotó hace 3.600 años y coincide con lo que los hechos bíblicos llaman las plagas de Egipto. Vamos a ver qué pasó en las plagas de Egipto. Primero hay oscurecimiento, luego hay el río se vuelve rojo sangre, sí, el río ceniza, Nilo. lluvia de cenizas. Sí, Luego hay plagas, el agua se langostas. vuelve ácida y todas las ranas se escapan del agua para huir de las aguas ácidas. Y finalmente colapsa la caldera y hay el tsunami más poderoso de la época. ¿Y qué es un tsunami? Las aguas primero se retiran y luego regresan. Lo milagroso es que los hechos bíblicos hayan coincidido con ese momento. Ujú. Hay todo un documental de James Cameron que recoge estos datos y los confronta con la arqueología. Es muy interesante. Mm, Luego ya vámonos ahora sí a los tiempos históricos. Ya vámonos, por ejemplo, a 1784. ¿Qué les recuerda de esa época? Muy cerquita, faltaban 2 años para la Era la Revolución revolución, Norteamericana y sí, como 5 para la francesa. correcto, sí. Bueno, estalla un volcán llamado Laki y en ese entonces se llamaba Loki. Loki es un dios antiguo de los nórdicos Los vikingos, sí. que lo recoge después Marvel, el dios del caos, el dios Que era, que es para los vikingos era un poco de burlón, Loki. burlón, se divierte haciendo males. Sí, sí, sí. Entonces, para esa época los ingleses lo llaman The Sand Summer, el verano donde llovía arena. Ujú. Llovía arena sobre Inglaterra. Era tan tremendo ese volcán que hubo hambrunas en Europa y bueno, la escasez de pan y bueno, todas las condiciones que se precipitaron antes de la Revolución Francesa, la revolución del Esquilache en Madrid, España, luego la Revolución Norteamericana, todas están en esa misma, alrededor de esas fechas. Claro. Luego, las locuras de Loki, pero ¿quién está más loco? Los franceses que derrocan a los reyes para poner después un emperador más loco todavía, que es Napoleón. Sí. Entonces, eh, bueno, nos basamos al 1800. Ah, bueno, estábamos hablando de Loki. Loki es un grado 6. Ajá. El Santorini era un grado 7. Loki es un grado 6. Vámonos al Tambora, Indonesia. El volcán Tambora estalla en 1815, el planeta se oscurece. En 1816 todavía estaba oscuro y se le llamó el año sin verano. Ahí pasaron muchas cosas. Bolívar cruzaba el páramo de Pisba, Colombia. Observen las alturas del páramo de Pisba 3600 Ujú. y narran que el hielo y la nieve le mató a 100 de sus hombres, todos llaneros, hombres de clima cálido, mal vestidos, murieron de frío. Sí. Y bueno, Waterloo, se pierde la batalla de Waterloo y ¿qué nos narra la historia? Eso lo narra Víctor Hugo en Los Miserables. Dice, aquel día una ceniza cubría todo el escenario, y una ceniza oscura que no dejaba ver el paisaje y una llovizna pertinaz, persistente. Y los campos estaban totalmente embarrados, los caballos de Napoleón no pudieron moverse con la facilidad que lo hacían. Y si le queremos agregar algo de sentido del humor, las almorranas o las hemorroides de Napoleón, que no Ujú. pudo montar bien su caballo.
pero bueno, todo eso determinó la pérdida de Waterloo y el fin de una época. Entre volcanes y hemorroides, bueno. Claro, además que Napoleón, un hombre muy particular, quiso pasar una noche dentro de una pirámide, dentro de una de las 13 pirámides gigantescas de Egipto. Y, y nadie sabe qué ocurrió allí cuando él ingresó a una de esas cámaras internas, pero lo único que dicen es que después de esa experiencia no volvió a ser el mismo. Napoleón en Egipto. Y, y bueno, es muy interesante lo que hemos venido escuchando hoy con don Tomás Esteves sobre este tema. Y quisiera que volviéramos entonces a retomar el tema de del tema de la calentología. Cómo se ha venido gestando, cómo se ha venido construyendo este discurso que nos tiene hoy por hoy paralizados y llenos de miedo porque la naturaleza o el mundo está caliente, que es muy caliente y el ser humano está siendo víctima de esos cambios climáticos y el hombre es el culpable. Bueno, tendríamos que volver al ciclo multidecadal del Atlántico Norte, que justamente son 30 enfriando, 30 calentando, 30 enfriando, 30 calentando. Sí. Entonces, eh, 1883, bueno, en 1882 el planeta se estaba enfriando y todos creíamos que íbamos para una glaciación. Ujú. Y en 1883 estalla el Krakatoa y le agregó más frío al asunto. Y la gente, en vez de decir que venía el fin del mundo, se dedicaron a patinar en el río Sena congelado y en el río Támesis congelado. Les parecía chévere el plan. No, no había gente ahí armando el fin del mundo. Sí, Entonces, en esa época se escribe el poema Oscuridad de Byron. Y bueno, se escribe también, la gente se reunía en las chimeneas a contar historias. Y después llega el siglo XX y vamos calentando hasta el año 38-40 con extremos de calor muy superiores a los de ahora. Voy a dar solo un ejemplo. Capital de Alaska, Anchorage, 38 grados a la sombra mm, en el año 40. Pues sí, como sí, Onda, como Girardot, como Barranca, en correcto. Alaska. Sí, Y nos dicen que el planeta se está calentando. Luego increíble. frío hasta el año 72 cuando nos decían que íbamos para una glaciación. Hubo -4 grados, 4 bajo cero en la sabana de Bogotá. Luego subamos otra vez 30 hasta el 98, cuando fue el pico del siglo XX, el año más caliente. Ahora venimos ya enfriando, entonces hay que despegar aviones y echar tiza para que después le tengamos que agradecer al Señor, al de siempre. Claro. Bueno, Entonces, entonces así poco a poco, con lo que nos estás contando, que hay que entender esos ciclos de 30 años, ¿no? sí, 30 calentando, 30 enfriando, pero han jugado con eso y han construido el mito de la calentología. sí. Entonces, obviamente crean, el IPCC lo crean en el año 1987 porque sabían que ya iba para arriba otra vez la temperatura. Claro, claro, Era el momento, claro. Y como tienen, el rey tre- del... y tienen 30 años para cambiar conciencias, cambiar hábitos, cambiar formas de ver la vida. En 30 años ya, ¿cuántas generaciones vienen con esa idea ya en la cabeza y el mal está hecho, ¿no? Por eso El mal está hablamos, hecho porque ya jovencitos adoctrinados que no conocen la historia y que son muy jóvenes ellos, pues no han visto sino este pedacito del siglo XXI. Entonces se pegan a las obras de arte porque el planeta se acaba. Y- sí, sí, sí. Y, y nos están hablando, también ellos nos dan las pautas, nos hablan de la Agenda 2030, 2030, otros ya nos hablan de el 2050. Y es curioso porque estos cambios generacionales, estas épocas históricas que se manejan,
son de entre 20 y 30 años, ¿no? Para, para hablar de de la implementación de estas políticas. Y de pronto ya nos olvidamos que el mundo se iba a congelar. Ah, y el señor Spock, bueno, todos los que conocimos la Star Trek, un antecesor de la Guerra de las Galaxias, que era un seriado de televisión, Viaje a las Estrellas. Sí, El señor Spock, famoso, era el actor Leonard Nimoy. Él tenía un programa de documentales. Él no tiene la culpa, él simplemente es un periodista de investigación que le consulta a los científicos, pero le consulta a Stephen Schneider, uno de los jefes después del IPCC, del calentón, ¿no? correcto. Stephen Schneider en esa época promovía que ya venía la glaciación, el fin del mundo, y entrevistado por Leonard Nimoy, el señor Spock, dice en un documental que lo pueden todavía conseguir en internet, es muy simpático. En el documental dice que ya hay que tirar todas las bombas atómicas que tenemos sobre los glaciares para tumbarlos y tirarlos al mar para que el planeta no se enfríe y no entremos en glaciación. Increíble. Y bueno, si el señor este hubiera conseguido plata, creo que ya no existiríamos como especie. Pero bueno, afortunadamente no consiguió financiación para su proyecto. Muy bien. Tomás, bueno, a los oyentes, nuestros seguidores, en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes, síganos, síganos. Ingrese a su computadora, a su teléfono móvil, busque en YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes, suscríbase, active la campanita de las notificaciones y todo lo que aquí hemos desarrollado para que usted nos pueda ver, pueda opinar sobre los programas que hemos realizado. Y también en nuestras redes sociales, recuerden que estamos estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en Facebook como Misterio Diego Reyes. Así nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Tomás, ¿con qué podemos ir terminando esta grata conversación de este día, hablando sobre estos temas, estos datos geniales que usted nos trae y nos prepara para cada programa? Bueno, que finalmente los volcanes sí marcaron momentos interesantes de la historia. Voy a rematar con otra anécdota. Sí, De todas formas, esto nos deja pensando que sí existe algo trascendente que no alcanzamos a comprender porque a veces hay mensajes en la naturaleza. Y lo voy a contar, voy a cerrar con el, no, el Mont Pelé, 1908. ujú, Mont Pelé en Martinica. Estaban en campaña electoral. Estalla el volcán Mont Pelé en la isla de Martinica y era parte ya del paisaje, la columna de humo. Ya era, y ningún político iba a querer suprimir su campaña electoral. De pronto, la fuerza del volcán arreció y algunas personas mm, dijeron que era momento de evacuar, pero no, nadie iba a querer hacer una evacuación en un momento político. Se les dañaban sus campañas, etcétera. El hecho es que en un momento a otro colapsa la caldera, colapsa la columna que va empujando de para arriba, al perder fuerza se devuelve y se desata la tragedia más terrorífica, la, la, el espectáculo más aterrador de la naturaleza que se llama la nube ardiente, en francés nube ardiente. Allá creo que en Martinica hablaban nube ardiente, lo digo por los volcanólogos franceses que propusieron ese nombre, nube ardiente. sí, Es una nube de 800 grados de temperatura que se desplaza a una velocidad de 150 o 200 kilómetros por hora. No hay tiempo de refugiarse. Fue la que acabó con Pompeya. La gente no alcanzó a salirse de sus casas, quedaron congelados en la posición en que estaban. claro. Ay, Se ay, desata ay, la nube ardiente sobre la ciudad de Martinica y había un solo condenado a muerte, un sí, hombre de color, y lo tenían en una celda de alta seguridad con una pared gruesísima para esperar ya la fecha del ahorcamiento. Todo el pueblo desapareció, no quedó menos una él. sola alma, menos el condenado a muerte.
Entonces, La selección natural. sí, ¿por qué? Porque lo protegió la celda Claro, y todo el mundo habló del milagro de ese hombre condenado a muerte y se cambió su nombre y se convirtió en un hombre de circo, viajó por el mundo con gran éxito y bueno, eso es una de las cosas que lo asombran a uno entre esas casualidades, entre comillas. correcto. Bueno, vamos a hacer un programa más adelante, Tomás, y dejo prevenido a los oyentes. Bueno, hay muchos temas, pero particularmente podríamos de la actualidad analizar uno o dos personajes que han sido cruciales en su influencia, en su discurso, en su militancia hacia estas ideas y que son muy reconocidos a nivel mundial, precisamente por ser instrumentos de las grandes élites, porque les ha servido muy bien llevando este discurso de terror y de odio por el mundo. Una de esos personajes es la niña, que ya no es tan niña, Greta Thunberg. Y otro que usted nos diga, este podría funcionar para analizar y en un programa futuro poder hablar de estas personas que las vemos en el día a día, en en la internet, en los telediarios, en los noticieros, están siempre presentes y buscan ser protagonistas. Sí, yo propondría a Maurice Strong porque es prácticamente el arquitecto de todo de esta usurpación del ambientalismo de toda esta segunda mitad del siglo XX. Prácticamente era el papa y Mm, el papá del ambientalismo, presidió todas las cumbres mundiales. Su historia es fascinante y daría para todo un programa, para rematar claro, con la niña, con Gre- con con yo la llamo la vinagreta. la vinagre. Otros les dicen Greta la majareta, le dicen por allá en España algunos. Bueno, Y, y bueno, independiente de que, porque dicen que ella tiene, ¿qué es lo que ella tiene? Autismo no, sino eh, Asperger, que prácticamente la persona que tiene Asperger son genios. Y, y bueno, y llevan esa figura de la niña, no sé si sea cierto o no, pero para esta, a mí no me sorprendería que no lo fuera, sino que moldean la figura de una persona que tiene una circunstancia, una situación, lo muestran que ha sido una luchadora, las muestra, bueno, entonces se inventan toda una vida y con esas figuras quieren entonces hacer llegar esos mensajes a la gente. Entonces, podríamos entonces quedar con ese programa para siguientes días, don, don Tomás, y no, y como siempre, un placer y un honor tenerlo aquí, como siempre bueno, lo dejo en este como espacio. inquietud y curiosidad, A ver, como expectativa. sí, El problema con las grietas es que se les crecen, porque el sí, tiempo pasa. Entonces, claro, esta es la tercera, van tres. Entonces, hablaremos de Greta uno, Greta 2 y Greta 3. correcto. Qué, qué interesante, y ya todos quedarán, bueno, quiero que escuchar ese programa. Muchas gracias, amigos y amigas, a todos los que están aquí en este espacio de Nocturna RCN, Pandemia Misterio, y un placer, don Tomás, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Diego, y a la amable audiencia.